Hola a todas y a todos, bienvenidos al módulo 13, las políticas de desarrollo, en el seno de este 25 aniversario del curso Desigualdad, Cooperación y Desarrollo. En la entrevista de hoy vamos a hablar sobre políticas macroeconómicas, análisis de propuestas de organismos internacionales, y para eso contamos en este curso con Tom Kuhart. ¿Cómo estás, Tom? Muy bien, muchas gracias, Raquel. Es un placer estar en este curso. Muchas gracias a ti, Tom. Pues bueno, Tom es miembro de Ecologistas en Acción desde 1999 y además es activista en movimientos sociales e investigador social en temas como la globalización y la crisis global multidimensional. Y bueno, en el seno de este módulo te queremos hacer algunas preguntas sobre esta temática. Y bueno, un poquito partiendo de la comprensión entre la relación del sistema capitalista, la globalización económica, las crisis actuales que se están dando, pues ¿qué nos podrías contar, Tom, sobre los diferentes organismos internacionales e instituciones también supranacionales que impulsaron esta globalización económica y cuáles son, pues, un poco sus principales políticas macroeconómicas en ese ámbito? Bueno, en principio tenemos poco tiempo, entonces van a ser pinceladas y en otro momento seguramente podemos profundizar, pero el inicio de esta conversación yo diría que es cada vez más evidente que esta globalización económica que impulsaron organismos internacionales, igual las más conocidas, ¿no? Como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, pero también muchos otros, como la Organización Mundial de Comercio, la propia Alianza Atlántica, ¿no? La OTAN, el G7 o el G20 o algunas otras instituciones que ahora vamos a explicar un poquito más, es bastante evidente que cada vez es más claro que los grandes impactos sociales y económicos y ambientales que ha provocado estas políticas macroeconómicas impulsadas por estos organismos están claramente vinculados a las diferentes crisis que ahora mismo se están dando, ¿no? Ahora mismo estamos en medio de una pandemia mundial que tiene que ver con la destrucción de ecosistemas, justamente fomentado por una agricultura industrial de estos organismos. Estamos en medio de un aumento de diferentes conflictos bélicos, ¿no? También por una avaricia por los recursos naturales que impulsaron estos organismos. Estamos hablando de un agotamiento también de los recursos energéticos, por lo tanto estamos directamente hablando de una crisis energética global. Estamos también planteando los diferentes escenarios, ¿no? Como el agotamiento no solo de los recursos energéticos, sino también de los minerales, el tema de la pérdida de biodiversidad, la destrucción de ecosistemas, la propia emergencia climática que en estos días estamos viendo como regiones enteras como por ejemplo en India o Pakistán, pero también en diferentes otras zonas del mundo, se está viviendo unos impactos ya brutales sobre el conjunto de la sociedad, pero también sobre la economía, ¿no? Por lo tanto, todas estas recetas ya ni siquiera se sostienen, digamos, en medio de esa crisis ecológica global, ¿no? Y a eso hay que añadir, digamos, toda una serie de situaciones tremendas, ¿no? De injusticias sociales como la pobreza, la exclusión social. Entonces vamos explicando, digamos, quiénes impulsaron estas políticas macroeconómicas que conocemos como la globalización económica o también la globalización neoliberal, ¿no? Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, o todavía, digamos, un año antes de terminarlo, hubo una reunión en Bretton Woods donde se iniciaron dos organismos que se mantienen en la fecha actual, ¿no? Que fue el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Si simplemente entendiendo, digamos, para qué se hicieron estos organismos, ¿no? El Banco Mundial básicamente para dar préstamos o créditos a diferentes estados
para también venderles junto con estos préstamos y recetas programas económicas de implementación obligatoria para los estados que recibían estos préstamos, ¿no? Asesoría también y ayudar sobre todo al sector privado de internacionalizar sus negocios. El Fondo Monetario Internacional estaba para generar una estabilidad financiera, pero básicamente se traducía en fortalecer una moneda que era el dólar, que básicamente se implementaba como una moneda completamente internacional, mundializada y globalizada, que fortalecía a su vez, ¿no?, el poder económico y financiero de los propios Estados Unidos. De ahí también el liderazgo en aquel momento de Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, para impulsar estos dos organismos, ¿no? Pero también el Fondo Monetario Internacional era para facilitar el comercio internacional de las grandes empresas multinacionales y por lo tanto también dar respaldos financieros a los estados que estaban afectados por crisis financieras generados por el propio sistema capitalista. Un poquito más tarde, en 1947, se pone en marcha el Acuerdo General sobre aranceles aduaneras y el comercio, ¿no? Eran las siglas del GATT, que en 1995 se convierte en la Organización Mundial del Comercio. Básicamente, esta institución tenía como objetivo de involucrar el máximo de países para obligarles a reducir los aranceles que se pagan cuando tú importas determinados bienes y servicios, o incluso en algunas áreas directamente abolir, digamos, los aranceles, ¿no? Y eso pues luego tiene múltiples repercusiones sobre las industrias nacionales, la agricultura nacional, que ahora mismo no hay tiempo de explicar, pero básicamente con ese sistema de comercio impulsado a partir del GATT y sobre todo a partir de 1995 con la Organización Mundial del Comercio, se han generado enormes problemas económicos justamente por la destrucción de sus propias políticas macroeconómicas nacionales para ponerlos al servicio del capital transnacional, ¿no? Luego tenemos que tener en cuenta, hubo diferentes alianzas, ¿no?, que fueron no tanto organismos permanentes, pero sí, digamos, momentos puntuales donde se veía, digamos, el poder económico y político de determinados estados en el mundo, ¿no? En 1975 se puso en marcha el G7, que daba líneas generales de estas políticas neoliberales. Luego, en 1997, se unía Rusia y se convertía en el G8, que obviamente en estos últimos tiempos y sobre todo a raíz del conflicto entre Ucrania y Rusia por la península de Crim, y actualmente con la guerra directa que se está dando, pues se ha excluido Rusia de ese foro, ¿no? Y en 1999 se amplía estas reuniones de los jefes de estados al G20, que también obviamente era un momento de impulsar las políticas del poder financiero internacional, que muy poco después se vio fracasar completamente por la implosión del sistema financiero internacional en el 2007-2008, ¿no? Pero también no olvidemos que Naciones Unidas, que surgió en 1945, también sufrió una captura del poder corporativo, o sea, deberían ser, digamos, los representantes de los estados impulsando políticas internacionales en cumplimiento de los derechos humanos, pero muchos foros de Naciones Unidas se convirtieron también en ámbitos donde se impulsaron políticas macroeconómicas a favor del capital transnacional y la globalización capitalista. Concretamente, la FAO, ¿no?, el organismo de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, hemos visto cómo se convirtió en un aliado de las grandes multinacionales de la agroindustria para impulsar la mercantilización de la agricultura y la alimentación, y por lo tanto de ahí también vienen muchas políticas macroeconómicas completamente injustas e insostenibles. De ahí vienen también, si nos remontamos a 1997, ¿no?, la cumbre de Naciones Unidas sobre cambio climático en Kioto, en Japón, donde se impulsó la privatización de las políticas de lucha contra el cambio climático, donde se crearon las bases políticas
políticas y jurídicas para crear las falsas soluciones al cambio climático, como por ejemplo los mercados de carbono, que beneficiaron en gran medida a las grandes empresas de combustibles fósiles y fueron un retraso brutal a la lucha contra el cambio climático. Pero luego también tenemos muchas uniones aduaneras, ¿no? O sea, uniones temporales o permanentes de estados para impulsar políticas comerciales favorables al capital transnacional. Ahí tenemos la propia Unión Europea, ¿no?, que existe con ese nombre desde 1993, pero en realidad se remonte a la Comunidad Económica Europea de 1957, que a su vez se remonta a una alianza de pocos estados de Europa para la alianza del carbón y acero. Y ahí ya vemos, digamos, en el propio origen de la Unión Europea, estaba, digamos, fundamentado en los intereses del gran capital, sobre todo de la industria del acero, del carbón, de las grandes empresas energéticas y también automovilísticas, de las grandes industrias que todavía en aquel momento existían en el seno de los países que formaron este inicio de la Unión Europea, con intereses económicos muy claros de crear políticas públicas favorables a la expansión de estos intereses económicos, ¿no? Pero también luego, más tarde, se crean en otras partes del mundo situaciones similares, ¿no?, instituciones similares, como en 1989 la Cooperación Económica Asia-Pacífico, el APEC, o en 1994 entre Estados Unidos, Canadá y México, un acuerdo comercial que se llamaba el NAFTA. En 1967, remontándonos un poco, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, que son 10 estados del Sudeste Asiático. Más recientemente, en 2020, se pone en marcha la Asociación Económica Integral Regional, justamente impulsado por China en 2020, que son los 10 estados de los países del sudeste asiático de ASEAN, más China, Australia, Corea del Sur, Japón y Nueva Zelanda. Pero también la Unión Africana, que son 55 estados, ponen en marcha diferentes procesos de integración económica favorable al capital transnacional. Y ahí en 2019 ponen en marcha un tratado de libre comercio africano que incluía a 44 países del continente africano, ¿no? Todo eso, obviamente, por dar unas pinceladas, ha generado un aumento de la dependencia alimentaria de las importaciones, la ruina a pequeños productores agrícolas, sobre todo de las producciones nacionales y locales, pero también la destrucción de economías más locales o nacionales, ¿no?, en beneficio sobre todo de sectores extractivistas, tanto de combustibles fósiles o de minerales, que obviamente estaban tanto en manos de capital transnacional en estas diferentes regiones, o también capital nacional que luego se fueron convirtiendo en también capital transnacional, ¿no? Así que esto es un poco un panorama de los diferentes organismos que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de organismos internacionales que impulsaron esa globalización económica directamente responsable de las diferentes crisis que actualmente estamos sufriendo a nivel internacional. Pero yo remarcaría, digamos, un objetivo clave con ¿por qué se impulsaron este tipo de organismos internacionales?, ¿no? Porque no solamente estaban, digamos, al servicio del capital transnacional productivo y sobre todo del capital financiero, sino también las propias élites económicas y políticas pusieron en marcha estos organismos para tener, digamos, una estructura jurídica y política a partir de la cual tenían colados muchísimas políticas nacionales, regionales, incluso locales, para blindar los intereses del capital transnacional e impulsar un solo modelo económico capitalista y no permitir ninguna alternativa, ¿no? Luego me has preguntado por las diferentes políticas macroeconómicas que se impulsaron desde estos organismos, ¿no? Obviamente la lista es larga, pero para pinceladas, disciplina fiscal, ¿no? Básicamente detrás de esa disciplina fiscal estaba
la austeridad en los gastos sociales. Segundo elemento, reordenación del gasto público. Básicamente, más infraestructuras, más gasto militar, menos gasto público en servicios públicos y, por supuesto, desmantelamiento de las empresas públicas que existían en diferentes países del mundo. Tercer lugar, reforma fiscal, que básicamente generaba una enorme evasión y fraude fiscal, más impuestos a las personas más empobrecidas y a la población en general de impuestos directos, y menos impuestos a los ricos por una reducción de los impuestos a la renta o a las ganancias de capital, ¿no? Una liberalización financiera que significó un tipo de interés determinados por los propios mercados financieros, privatización de la banca pública o incluso de una privatización, liberalización de los propios bancos centrales de los estados, y una financiación del Estado a través de los bancos privados y de los mercados financieros internacionales. Quinto elemento, un tipo de interés obviamente orientado a fortalecer el dólar como moneda internacional, más tarde también el euro o el yen, y también que las exportaciones e importaciones tuviesen, digamos, como moneda el dólar, que luego también se multiplicó en otras monedas internacionales, pero básicamente hoy sigue habiendo, digamos, mayor parte del comercio internacional en el dólar de Estados Unidos. Vinculado también el sexto elemento a la liberalización del comercio, que básicamente significaba el dominio de la política exterior en base a los intereses comerciales de las grandes empresas transnacionales, y eso generó esa destrucción de la industria y la agricultura local. También se generó una especialización de las economías en base de unos pocos productos orientados a la exportación, y a su vez les hacían más dependientes de muchos otros elementos de la economía. Y luego también todo ese comercio internacional estaba altamente dependiente del consumo de los combustibles fósiles. La liberalización de la inversión extranjera directa fue un desastre total, ¿no? No solo por los impactos ambientales directamente vinculados a una inversión que no tenía un control gubernamental, por ejemplo, las diferentes mareas de petróleo o las diferentes destrucciones ambientales como la deforestación. Recordamos ahí el propio Banco Mundial directamente impulsó diferentes megaproyectos que generan gran destrucción ambiental, ¿no? La esclavitud moderna, que en muchos de esos procesos de la cadena industrial, pero también de la cadena agroalimentaria, vemos situaciones de explotación laboral o esclavitud laboral. Ahí tenemos, por ejemplo, casos como las maquilas, ¿no? Donde algunas zonas del mundo se convertían, digamos, en zonas de producción con explotación laboral brutal y enormes impactos ambientales, ¿no? Lo vemos tanto en China, pero también en México y en muchas otras partes del mundo. Esa liberalización de la inversión extranjera directa viene directamente vinculada también a la idea de la privatización de los servicios públicos, que era también un gran aspecto de estas políticas impulsados no solo por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, sino muchos otros de estos organismos internacionales que hemos mencionado antes, ¿no? Privatizaciones que afectaban no solo el tema del agua, la electricidad, la educación, sino también en muchos otros ámbitos, como la vivienda, las políticas ambientales, la propia gestión de la tierra o las políticas agrarias. Y ahí tenemos otro elemento que es la propiedad intelectual, sobre semillas, propiedad intelectual sobre la tecnología o los productos industriales, pero también la propiedad intelectual sobre las medicinas. Y esa propiedad intelectual, impulsada por los organismos internacionales, pues conllevaba que una gran parte de la población no tenía acceso a estos productos porque no podía pagar, digamos, los precios que eso generaba, ¿no? Luego, ¿quieres que nos metamos en los diferentes impactos que ha tenido, digamos, este tipo de políticas? ¿Te parece bien? Por ejemplo, Tom, todas estas políticas y todo el concepto de la globalización, concretamente, a lo mejor, pues cómo ha podido impactar en un país o en una sociedad de países de centro, como puede ser España, que es
el país donde vivimos y un poco conocer un poco eso y también conocer un poco cómo lo has mencionado, el tema de la financiarización llevada a cabo por diversos organismos internacionales. ¿Cuál es la relación de esa financiarización con la pobreza, con la desigualdad y con todo este movimiento que nos estás explicando? O sea, la idea principal, ¿no?, que impulsaron estos organismos internacionales es que lo económico se impone sobre lo político. Y hay dos elementos: la libre circulación de capitales y los ajustes estructurales que básicamente venían implicándose todas estas recetas que antes hemos mencionado, como que esto va a resolver los problemas económicos de los diferentes países que enfrentaban diferentes tipos de crisis sociales y económicas, ¿no? Así que efectivamente, cuando planteamos que muchos de estos impactos de los programas de ajuste estructural del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional o de las políticas comerciales por los tratados de comercio e inversión o de las propias acuerdos generados por la Organización Mundial de Comercio, muchas veces hemos mirado al sur global, ¿no? Y mirando sus impactos como la pobreza, el desempleo, la precariedad, la exclusión social y las enormes desigualdades, ¿no?, que volvemos a resaltar que en estos últimos años, ¿no?, de 2020 al 2022, con la pandemia se han incrementado y explosionado, ¿no? Si vemos cómo sigue habiendo, digamos, un 10% de la población mundial viviendo en extrema pobreza, pues esa situación a nivel del sur global se ha incrementado y profundizado con la pandemia, pero también en los países del centro, ¿no?, en este caso pues de España, se han aumentado las desigualdades y la pobreza con la pandemia. Por lo tanto, las mismas políticas neoliberales que han tenido tremendos impactos a nivel del sur global, pues también lo han tenido en los países del centro, ¿no? En ese sentido, pues quiero recordar que mientras la riqueza de los 10 hombres más ricos del mundo se ha multiplicado en solo un año, ¿no? Al mismo tiempo, los ingresos del 99% de la población mundial se han deteriorado, ¿no? Y en ese sentido, pues esa desigualdad, cuando hablamos de 252 hombres que tienen la misma riqueza que más de 1.000 millones de personas, pues eso en el caso de España, pues también se ha traducido en una radicalización de los muy ricos y un empobrecimiento, una precarización de las personas, digamos, más afectados por las desigualdades, el desempleo, la precariedad. ¿Cuáles son, a grosso modo, digamos, estos impactos de la globalización que se ha visto en estas últimas décadas, ¿no? Recortes de políticas sociales, reformas laborales, que han deteriorado o eliminado directamente conquistas de los movimientos obreros y movimientos sociales de 100 años, ¿no? Una desregulación del mercado de trabajo, desmontaje de protección social, más paro, más precariedad y exclusión social, privatización de los servicios públicos y bienes comunes, un endeudamiento privado y también público, y una redistribución de riqueza de abajo hacia arriba, o sea, un empobrecimiento mayoritario hacia un enriquecimiento de los más ricos. Se han vaciado de contenidos también los derechos civiles, políticos y sociales. La ley Mordaza en este caso fue un caso muy claro, ¿no? También para poner en marcha instrumentos militares, policiales y represivos para responder de forma represiva al aumento del descontento y de la respuesta social que hubo, y ahí se ve el aumento de la represión en España a partir de todo ese ciclo de contestación social, no solo a partir del 15M, también mucho antes, ¿no? Y la proliferación de mafias y del crimen organizado, ¿no? Ahí tenemos el rey emérito como un representante de este crimen organizado, y este tipo de crimen organizado, sea por tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de órganos o tráfico de influencias, la corrupción política, pues la impunidad campa por sus anchas, ¿no? Y todo eso
pues tiene que ver también, al fin y al cabo, que desde los organismos internacionales, en nuestro caso de España, en el caso de la Unión Europea, nos ha conllevado a la imposición de una serie de legislaciones y instrumentos de forma absolutamente antidemocrática para imponer los intereses de los acreedores, concretamente de la banca privada y de los mercados financieros internacionales. Se vio en el caso de Grecia, se vio en el caso de Portugal, se vio en el caso de Irlanda, en el caso también de España, cómo los intereses de los acreedores que generaron esa deuda pública, pero también la deuda privada, pues devolverles esa deuda estaba por encima del cumplimiento de los derechos humanos más básicos, ¿no? Y ahí fue el cambio de la Constitución entre el Partido Socialista Obrero Español y Partido Popular de una forma absolutamente antidemocrática en ese siglo político, ¿no? Y claro, si vemos que al mismo tiempo tienes más problemas de recaudación de ingresos, porque cada vez el Estado se ha hecho más débil, porque ha reducido, por ejemplo, los impuestos sobre la riqueza y las ganancias, al mismo tiempo ha aumentado la volatilidad de las economías por la entrada del capital especulativo, pues ahí el endeudamiento para financiarse se ha convertido, digamos, como la regla y uno de las grandes lastres económicas, tanto para las economías del sur global, como también para las economías de los países del centro, como en el caso de España, ¿no? Y ahí vemos cómo pues se han desarticulado completamente las estructuras sociales y económicas locales en muchas partes del mundo, y al mismo tiempo pues eso ha generado, digamos, una migración campo-ciudad, que al mismo tiempo pues tiene que ver con todos los problemas de cinturones de miseria que vemos en el sur global, pero también en los países del centro. Bien, me has preguntado por la cuestión de la financiarización. ¿Qué es la financiación? ¿Qué es la financiarización? Una palabra a veces un poco difícil de pronunciar. Básicamente es una característica del capitalismo contemporáneo que permea en toda la sociedad y en todas las esferas de la economía, en todas las políticas macroeconómicas, porque básicamente adaptas tanto desde el Estado, pero también del sector privado, tus políticas a las necesidades del capital y su valorización y beneficio a corto plazo, ¿no? Entonces los intereses son cada vez más cortoplacistas y entonces las políticas públicas tienen un sesgo claramente empresarial y claramente vinculado a los intereses del capital financiero, y este sector financiero ha aumentado su peso en el Producto Interno Bruto, pero también en los mercados de trabajo. Y eso afecta negativamente a la capacidad de los estados a cumplir con sus obligaciones internacionales en términos de derechos humanos. O sea, hemos visto un aumento de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos básicos, como es el derecho a la vivienda, el derecho al agua, el derecho a la alimentación o el derecho a un medio ambiente limpio, a favor, digamos, de dar mayores poderes a capital financiero internacional, ¿no? Entonces, la relevancia de los actores financieros en la economía productiva es cada vez más grande, y eso es que los países en desarrollo, para volver también, digamos, al sur global, fueron obligados a modificar sus finanzas y pasar de instituciones bancarias controlados por el Estado a instituciones bancarias privadas y mecanismos basados en el mercado para financiarse, ¿no? Y ahí hemos visto cómo planes públicos de vivienda, planes públicos de agricultura y alimentación, planes públicos también de urbanización o incluso las políticas públicas de lucha contra el cambio climático se fueron no solo privatizando, sino financiarizando. O sea, todos estos ámbitos que fueron privatizados primero y luego generando, digamos, intereses económicos muy determinados, con diferentes políticas internacionales y nacionales, pues se crean las infraestructuras legales y políticas para también convertir estas políticas y estos ámbitos privatizados en activos financieros. Y ahí se crearon pues activos financieros como los
fondos de pensiones o incluso pues, mecanismos financieros sobre el agua, mecanismos financieros para la especulación sobre la tierra, mecanismos financieros para especular con la alimentación y podríamos poner un largo etcétera, ¿no? Incluso pues, sobre la salud o si vemos toda la especulación financiera en torno a las vacunas y cómo, digamos, se incrementaron los beneficios financieros en los mercados financieros internacionales de las grandes empresas farmacéuticas a raíz de las vacunas para la COVID-19, pues ahí vemos muchísimos elementos donde la financiarización supuso, digamos, un desequilibrio generalizado a favor del capital transnacional y especulativo, ¿no? Y ahí hay un elemento fundamental, es que los estados renunciaron al control sobre los capitales y por lo tanto también hay una capacidad enorme de especular, invertir dinero financiero en todo tipo de activos financieros sin el control necesario de los estados, lo cual las diferentes crisis financieras que hemos tenido en los últimos 20 años en el sudeste asiático, en los propios Estados Unidos, en la Unión Europea, fueron, digamos, diferentes momentos donde demostró que esa falta de control público sobre esa financiarización, pues es enormemente peligroso porque las desigualdades ha generado, pues sabemos que las desigualdades matan, pero también las destrucciones ambientales provocadas por estas inversiones especulativas, pues también han generado enormes crisis ambientales, ¿no? Y volviendo, digamos, a un caso reciente de escándalo en el Banco Mundial, si queréis leer un poquito más, el Banco Mundial redactaba cada cierto tiempo un informe cómo las políticas públicas tendrían que modificarse para adaptarse a las necesidades del capital transnacional, un informe que se llama Doing Business, y hubo recientemente el año pasado un escándalo sobre ese informe porque demostró cómo organismos internacionales como el Banco Mundial básicamente hacen ese tipo de estudios para imponer reformas políticas a los estados que sean favorables a los intereses del capital transnacional. Pues para terminar con dos perspectivas un poco más concretas, una perspectiva de género y una perspectiva medioambiental, dos últimas preguntas. Por el lado del género, pues que todas estas políticas macroeconómicas de la globalización, de qué manera pueden afectar y profundizar, afectar profundizando precisamente el patriarcado, por qué ocurre esto y cómo sucede. Y por el otro lado, por el lado medioambiental, pues un poco saber que nos puedas explicar qué responsabilidad tienen todos estos organismos internacionales en la crisis ambiental global que actualmente y desde hace años sucede, pero que actualmente está en boca de distintos organismos, en gobiernos y organizaciones. Las políticas macroeconómicas impulsadas por los organismos internacionales a través de la globalización económica y las recetas neoliberales, básicamente han generado una enorme vulnerabilidad de la sociedad a todos los niveles, ¿no? Y ¿qué es una de las consecuencias? Que cómo se resuelven los conflictos en una sociedad con salidas cada vez más violentas. Y esa violencia estructural del propio capitalismo y de nuestras sociedades, pues vemos cómo específicamente ha incrementado, digamos, la violencia machista a todos los niveles. Pero también la degradación del mercado laboral y los recortes y la privatización en el ámbito de la protección social ha aumentado en las tareas de cuidados, porque ámbitos donde sí hubo una protección social en algunos de los muchos países que han privatizado estos ámbitos, pues estas tareas de cuidados han vuelto a caer desproporcionalmente en las mujeres, ¿no? Y ya de por sí, históricamente, las mujeres han asumido desproporcionalmente las tareas de cuidados en el ámbito doméstico y en el ámbito reproductivo, y ahí, pues, esto culpa
por supuesto, del sistema patriarcal y de los hombres, ¿no? Pero también el sistema económico ha ido impulsando políticas para que se favorezca aún más para que estas tareas de cuidados recaen fundamentalmente sobre las mujeres, ¿no? Si vemos que estas políticas macroeconómicas de la globalización son básicamente androcéntricos, favorecen la competencia, el egoísmo, el individualismo, la compraventa de cuerpos, compraventa de órganos, ausencia de ética absoluta, ¿no? Y por eso, digamos, una compañera de Ecologistas en Acción hace ya 20 años escribió un artículo muy interesante que se titulaba Ella para él para el mercado, perdón, ella para él para el Estado y los tres para el mercado, que reflejaba bastante bien ese artículo, digamos, cómo las políticas macroeconómicas no solo favorecían los intereses del capital transnacional, sino también incrementaban las relaciones de dominio de los hombres sobre las mujeres a través del patriarcado. Pero, por supuesto, el sistema de la globalización también mantiene, digamos, solo se mantiene, para entendernos un poquito más, todos los procesos de financiarización y todos los procesos de globalización que hemos mencionado en términos del comercio internacional, se sostiene sobre todo ese trabajo de cuidados no remunerados y invisibilizados, ¿no? Yo creo que eso es un aspecto fundamental. Y cuando hablamos de que la propia mercantilización de los derechos humanos y la privatización y mercantilización de los sistemas de protección social vulneran los derechos humanos, hay un aspecto fundamental, y es que en ausencia de bienes y servicios públicos, los hogares tienen que utilizar sus pocos recursos, ingresos que tienen, para buscar estos servicios en el ámbito privado, endeudándose. Y ese endeudamiento de los hogares, pues, empobrece aún más y vuelve a incidir sobre el incremento de los trabajos invisibles y no remunerados de las mujeres, ¿no? Digamos, es un sistema absolutamente patriarcal, injusto, y por eso hablamos de una profundización del patriarcado con estas políticas macroeconómicas. La otra idea que queríamos trasladar en este curso es que el sistema de endeudamiento, pero también el sistema, digamos, de políticas macroeconómicas impulsados por los organismos internacionales, no solo es absolutamente insostenible, sino han acelerado las diferentes crisis ambientales globales que en este momento inciden fuertemente sobre las economías, ¿no? O sea, no es ningún secreto que la emergencia climática tiene ya costes económicos brutales, ¿no? Sobre el sistema productivo, las cadenas de suministro, pero también especialmente sobre la agricultura y la alimentación. Y los impactos económicos de la emergencia climática son cada vez mayores. Pero también hay otro aspecto que quiero resaltar, que a veces nos olvidamos y que solo fue hace 2 años. Cuando Naciones Unidas relacionó el origen de la pandemia de la COVID-19 con la destrucción de ecosistemas, señaló los enormes impactos económicos que ha tenido la pandemia a nivel mundial, ¿no? Por supuesto, ha generado enormes empobrecimientos y aumento de desigualdades, pero también ha tenido pérdidas económicas en el sector privado y enormes pérdidas económicas para los estados, que han tenido que mover grandes cantidades de recursos públicos para sostener los mercados laborales. En el caso de España fue muy claro, ¿no? Cómo se ha sostenido, digamos, muchos puestos de trabajo de los ERTES con dinero público, pero también para evitar, digamos, un cierre general de las empresas, pues con muchísimas subvenciones públicas a todo tipo de sectores económicos. Tristemente, fueron sobre todo los más contaminantes, los más injustos y los que más defraudan los impuestos en términos de llevar sus ganancias a los paraísos fiscales, los que más han recibido estos dineros públicos, ¿no? Pero lo que queremos señalar con eso es que la pandemia
que ha tenido su origen en la destrucción de ecosistemas impulsados por la globalización económica y los organismos internacionales, ha generado enormes costes económicos. Entonces, si no se previenen ese tipo de pandemias, pues los costes económicos en el futuro son mayores del dinero que hoy podría dedicarse a prevenir estas pandemias. Y lo mismo pasa con la emergencia climática. El dinero para prevenir estos aumentos de la gravedad de la emergencia climática es menor de los costes económicos que va a provocar en el futuro los impactos generados por la emergencia climática. Entonces, ¿cuáles las cuestiones que básicamente llevamos muchas décadas denunciando? Los propios organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio y muchos otros de los organismos que hemos mencionado al principio, han planteado inversiones ingentes de dinero público y privado en grandes megaproyectos energéticos para la extracción y transformación y quema de los combustibles fósiles, grandes megaproyectos de extracción minera, grandes monocultivos de árboles que han arrasado con los ecosistemas y han generado una pérdida de biodiversidad tremenda, pero también la construcción de grandes represas hidroeléctricas que han desplazado a millones de personas y han supuesto una vulneración grave de los derechos humanos, pero también un desastre ambiental importante, ¿no? Luego también el predominio de la actividad industrial a gran escala, ¿no? O sea, al especializarse en las grandes cadenas de suministro a grandes distancias, pues claro, toda esta industria que impulsó los organismos internacionales con sus políticas macroeconómicas requerían grandes recursos renovables, tanto de combustibles fósiles, carbón, petróleo, gas fósil, pero también de minerales y muchos otros recursos naturales. Y eso ha esquilmado el planeta y justamente hoy no es viable la transición energética, o sea, plantearse hoy en día tener el mismo consumo energético con energías renovables que se ha tenido con los combustibles fósiles es absolutamente inviable. Es inviable también sustituir todo el parque automovilístico con coches eléctricos, porque básicamente no hay minerales suficientes en la Tierra para tener, digamos, estos horizontes, ¿no? Y eso tiene que ver con que llevamos más de 50 años de políticas industriales impulsadas por los organismos internacionales que esquilmaron estos recursos, pero también generaron unos tremendos impactos sociales y ambientales. De ahí hablamos en muchos lugares del mundo de zonas de sacrificio, ¿no? Donde las poblaciones han sido totalmente destruidos o desplazados, donde el medio ambiente es invivible, porque ahí se han extraído los recursos para estas industrias en los países del centro. Otro proceso fue el de urbanización y de grandes necesidades de movilidad motorizada, ¿no? O sea, todos estos procesos de la globalización económica impulsados por organismos internacionales fomentaron la urbanización en grandes megaciudades que a su vez para la interconexión del comercio internacional y también mover a trabajadores y trabajadores de las periferias de las grandes ciudades a sus lugares de trabajo o en la industria o de forma creciente en los servicios, pues eso requeriría una movilidad tremenda motorizada que consumió gran parte de los combustibles fósiles y es responsable de esa emergencia climática de la que hoy hablamos. Y no hubo un mea culpa, no hubo una revisión ni un cambio de estas políticas de urbanización y de movilidad motorizada, todo lo contrario, todos estos organismos internacionales seguían y siguen en la actualidad impulsando estos procesos insostenibles. Y de ahí viene, digamos, el consumo brutal de combustibles fósiles que está directamente vinculados a la mayor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que causan el cambio climático. Pero también está vinculado a la creciente e impalable producción de residuos, y esta producción de residuos está vinculado a la degradación y contaminación de los ecosistemas terrestres, pero también los ecosistemas marinos, y ahí está vinculado a la pérdida de biodiversidad, la pérdida de suelo fértil y también la destrucción de ecosistemas tan necesarios
para el equilibrio, y también tan necesaria es esa biodiversidad para la propia economía, porque muchos puestos de trabajo en el mundo dependen de esa biodiversidad. Cuando destruimos esa biodiversidad, pues perdemos las fuentes de nuestros medios de vida y por lo tanto fuentes de empleo también, y por lo tanto destruimos nuestros futuros posibles para nuestras economías. Pero también desde organismos como el Banco Mundial, el FMI y la Organización Mundial de Comercio se han impulsado políticas macroeconómicas que han favorecido la deforestación. La deforestación es una de las causas principales de la emergencia climática y de la destrucción de ecosistemas, y también desplazamiento forzado de comunidades indígenas y comunidades campesinas en el mundo, ¿no? Y quiero mencionar algunos de estos productos que importamos de una forma muy normalizado, como es el café, el cacao, la carne de vacuno, el aceite de palma, la soja para los piensos industriales de nuestra ganadería industrial, ¿no? En torno al 60% de los cereales que importamos a la Unión Europea dedicamos a la ganadería industrial, ¿no? No alimentamos a personas, sino a la ganadería industrial. Los organismos internacionales impulsaron monocultivos de árboles para producir celulosa, para papel y para muchos otros productos, que estos monocultivos han acabado con la biodiversidad en muchos lugares. Pero también el caucho para la industria automovilística, ¿no? Para las llantas, o incluso, digamos, el caucho se utiliza en muchos otros ámbitos de nuestra vida, como los condones, por ejemplo, el tabaco, los flores, o sea, son múltiples los elementos en nuestra sociedad de consumo que están vinculados a procesos de monocultivos y de deforestación y pérdida de biodiversidad. Y por último, también quiero señalar que los organismos internacionales en estos tiempos de la globalización de los años 90 para acá, contribuyeron a desmantelar los tímidos instrumentos que se pusieron en marcha gracias a los movimientos sociales y muy concretamente gracias al movimiento ecologista a partir de sus luchas en los años 60, 70, 80, o sea, los tímidos avances que hemos tenido en la legislación ambiental, pues con la globalización económica y muy concretamente algunos organismos internacionales desmantelaron estas legislaciones ambientales. Y ahí hemos llevado a una privatización de las políticas ambientales, ¿no? Que me parece muy importante, que igual podéis dedicar una sesión específica en un próximo curso a eso, pero si miramos muy de cerca las falsas soluciones y también los conceptos políticas que se han impulsado tanto de Naciones Unidas, pero también del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de organismos como la OCDE y la propia Unión Europea. ¿Os acordáis? En los años 90 se impulsó conceptos como el desarrollo sostenible. Más tarde se impulsó conceptos como la economía verde. Pero básicamente estos conceptos que se convirtieron en políticas internacionales, en políticas públicas, ¿no? De ahí la Agenda 2030, de ahí los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero todo esto va empaquetado porque es un maquillaje verde a las políticas de globalización capitalista. Básicamente legitimaron y facilitaron el continuismo del extractivismo, de la destrucción ambiental y de las políticas de desigualdades que se han generado. Porque fueron una herramienta clave, tanto a nivel político, pero también de comunicación y de la narrativa, de que para seguir impulsando el crecimiento económico en un planeta finito, se necesitaban ese tipo de conceptos que han servido efectivamente para materializar la continuidad de ese crecimiento económico. Y como sabemos, en un ecosistema finito como es la biosfera, ese crecimiento económico continuo es absolutamente inviable. Por lo tanto, pues impulsar este tipo de conceptos yo considero también fue una forma de corrupción, fue una forma de criminalidad, porque básicamente justificaron la muerte por las políticas macroeconómicas y también la destrucción ambiental por estas políticas macroeconómicas. Y yo creo que
una memoria histórica democrática también nos obliga a recordar que todos estos procesos de los organismos internacionales siempre estaban contestados por movilizaciones muy importantes. Y aquí tenemos como un patrimonio de estas resistencias, porque en 1994 se organizó una movilización muy importante a la cumbre del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional en Madrid, que se celebró en 1994, y se organizó un tribunal permanente de los pueblos, y se organizó un foro de las otras voces del planeta y una movilización en la calle muy relevante, que fueron luego, esa movilización fue pionera para repetir ese tipo de movilizaciones en muchos otros países del mundo, ¿no? Y yo creo que una de las cuestiones que tenemos que responder en otro curso, ¿cómo es posible que al inicio del siglo XXI estos organismos internacionales sufrieron una crisis de legitimidad enorme y a raíz de eso hubo movilizaciones muy sonadas como aquel cierre de la cumbre del Banco Mundial y del FMI en Praga en el año 2000, ¿no? Y con movilizaciones importantes en el 2001 en Barcelona, por ejemplo, y en muchos otros países del mundo. Y sin embargo, 20 años más tarde, esa crisis de legitimidad ya no es tal y siguen actuando con total impunidad, impulsando estas políticas nefastas, ¿no? Yo creo que es una pregunta que sería interesante tratar en algún curso futuro, porque me parece muy importante reflexionar sobre ello. Bueno, pues muchísimas gracias, Tom, por esta tan interesante entrevista con tantísimo contenido y tantísimas cuestiones pues sumamente actuales, además la gran parte de ellas. Y nada, pues esperamos poder contar contigo para próximos años y muchísimas gracias de nuevo, Tom. Muchas gracias, Raquel, por la entrevista, y gracias también a todo el equipo de este curso de la Universidad Complutense.